Hola, mi nombre es Belén Martínez y hoy vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo, a la serie de temas que hemos estado viendo a lo largo de estos domingos. Nuestro pastor nos ha estado enseñando sobre el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo 5. Hoy estaremos terminando este capítulo, así que les invito a que vayamos a Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Y les invito a que me acompañen a darle lectura ahí en donde sea que ustedes estén. Y dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Antes de continuar, oremos para que Dios sea el que nos esté hablando a través de su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por permitirnos escuchar una vez más tu palabra. Permítenos que podamos poner atención y podamos estar dispuestos a aprender de tu palabra y no solamente a aprenderla, sino a ponerla en práctica. Mi Dios, sé tú hablando, sé tú usando mis labios para que la palabra que será expuesta en este día pueda ser solamente tu palabra y no mis ideas. Mi Dios, te pongo este tiempo en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estudiar a profundidad estos versículos, pero antes creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre pedir perdón y perdonar. Y se nos es muy fácil, ¿verdad? Creo que esto es muy difícil. Es muy difícil el pedir perdón y perdonar. Y no sé ustedes, pero en lo personal es complicado. Y Dios está haciendo su obra en mi vida y estamos en ese proceso de pedir perdón y perdonar. Estamos decidiendo esto mismo. Pero cuando nos encontramos con esta parte de la Biblia nos quedamos de, ¿es en serio? No puede ser así, porque no solamente nos manda a perdonar, sino a amar a nuestros enemigos. Y hoy vamos a estudiar esto, hoy vamos a estudiar cómo Dios nos quiere llevar a otro nivel que, que va más allá de solamente el perdón. Y el tema de hoy lleva por nombre, amando a mis enemigos. Y volvamos a leer el versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso lo podemos encontrar cuando Moisés dio la ley al pueblo de Israel. Y lo encontramos en Levítico 19:18. Acompáñenme a Levítico 19:18 en sus Biblias. Dice de esta manera, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y nos quedamos de, ¿y en dónde está lo de aborrecerás a tu enemigo? En este mandato nunca lo vamos a encontrar. No se encuentra ni en Mateo y no se encuentra ni en estos versículos que acabamos de leer. Y si leemos versículos anteriores y versículos después de este, tampoco lo vamos a encontrar. No se encuentra para nada en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es de que oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues resulta que los fariseos, como hemos visto o como recordamos, manipulaban las leyes y cambiaban
a su beneficio, a su conveniencia, todas las leyes. Y en esta, ellos lo interpretaban de esta manera, entendían que este mandato era de esta forma, de amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús, qué es lo que nos manda a hacer Él. En el versículo 44, volvamos a leerlo ahí en nuestras Biblias, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y volvemos a leer este versículo y nos quedamos de, híjole, qué difícil es esto, qué difícil es todo lo que nos está diciendo en este versículo. Qué difícil es amar a nuestros enemigos y nos queremos quedar con lo que hacían los fariseos. Amar a los que nos hacen bien y odiar a nuestros enemigos. Y entonces se nos hace más fácil esto. Y eso que normalmente hacemos, eso que normalmente hacemos cuando alguien nos trata mal, le volvemos ese mal, le volvemos a tratar mal a esa persona. Y si alguien nos hace bien, pues también le devolvemos eso que nos está haciendo. Recuerdo que el año pasado una amiga estuvo al pendiente de nosotros. Yo y mi familia estábamos pasando por una situación de enfermedad y entonces no podíamos salir a trabajar ni mucho menos. Entonces ella estuvo al pendiente ahí de nosotros, apoyándonos económicamente y demás. Pero nosotros, como vimos ese bien, pues estamos igual reaccionando o le estamos correspondiendo a ese bien que nos hizo. Pero también recuerdo que en una ocasión estaba yo hablando con algunas compañeras, con algunas amigas de la escuela y resulta que se me salió decirle una palabra a una chica, pero esta palabra no era para nada ofensiva, solamente que esa chica no sabía el significado de esta palabra y se ofendió muchísimo. Entonces eso hizo que se saliera todo de control porque ella se fue a los golpes. Y yo al querer defenderme de los golpes empecé ahora sí a decirle palabras ofensivas. Pero ¿qué te quiero decir con esto? De que cuando nos hacen algo bien, cuando hacen bien hacia nuestras vidas, reaccionamos haciéndoles bien. Pero cuando nos hacen cosas malas, cuando nos ofenden, nos insultan, nos golpean, nos hacen algo mal, les devolvemos ese mismo mal, incluso hasta más fuerte o más feo. Vamos a ver con exactitud qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús, qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús, a cómo reaccionar ante las cosas malas, cuando nos dan o nos hacen algo malo. Entonces, en el versículo que anteriormente leímos dice, amad a vuestros enemigos. Hemos escuchado muchas veces qué es lo que es amor y que esto se demuestra con hechos, no solamente con palabras, porque si nada más nos lo dicen y no nos los demuestran, resulta que lo ponemos en duda y nos es difícil creer que en realidad nos aman. Y el amor se resume en dar sin recibir o sin esperar recibir nada a cambio. Este amor lo podemos ver claramente, o un ejemplo de este amor es que es como el de una mamá. El amor que le da a sus hijos es incondicional. Ella no está ahí sentada esperando a que llegue su hijo y le dé algo, le dé un regalo, le dé dinero, le haga un favor para que entonces le dé de comer o para que entonces le compre la ropa o zapatos que necesita su hijo. No está esperando a que sus hijos le hagan algo por ella para que entonces ella les dé un sustento, le pague sus estudios o algo que ellos necesiten. No es así. Ella lo hace porque los ama
y no espera recibir nada a cambio. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos sin estar esperando algo a cambio. Amar a nuestros enemigos sin estar esperando que ellos hagan lo mismo por nosotros. Otra manera de amar a nuestros enemigos es, como decía en este versículo, bendecid a los que os maldicen. Y esto es hablar bien de ellos aun cuando ellos nos dicen mal, nos digan palabras ofensivas. Nosotros no debemos ofenderlos cuando esto sucede, cuando ellos están ofendiéndonos. Nosotros no debemos de contestar de la misma manera si nos están gritando, insultando, ofendiendo. Si alguien levantó un chisme en contra de nosotros, no hablar mal de ellos, no hacer igual un chisme de ellos. Si alguien nos ataca por nuestra fe, solamente hay que bendecirlos. No debemos de responder mal con mal. Y nuestra siguiente manera de amar es hacer bien a los que os aborrecen. Esto es hacer bien a los que nos odian, hacer bien a los que nos detestan. No devolver mal por mal, como lo decíamos al principio, sino lo que dice en Romanos 12:21. Romanos 12:21. Y la versión que les voy a leer es la Nueva Versión Internacional y dice así: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nosotros debemos hacer lo contrario, como nos dice en este versículo. Si nos hacen mal, vencer ese mal haciéndole el bien, ayudándoles a pesar de que nos estén ofendiendo. Y un ejemplo de esto es cuando estamos en el trabajo y en el trabajo hay un compañero o incluso tu jefe que te trata mal, que te ofende constantemente, que se burla de ti, se burla de tu fe, te insulta. Resulta que esa persona llega el momento en que está en necesidad, ya sea económica o de salud, pero necesita ayuda. Y ahí es cuando nosotros entramos para hacer el bien a estas personas, no importando lo que ellos nos hayan hecho, sino que nosotros podamos de esta manera vencer el mal que nos hicieron con el bien que le podemos hacer e incluso hablarles de Cristo. Otra manera de amar es orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es, a los que nos insultan, nos ofenden, nos discriminan o nos maltratan. Con estas personas o a estas personas es a las que debemos llevarlas en nuestras oraciones. Y esta es una manera tan diferente o tan única de amar a nuestros enemigos, que normalmente cuando oramos por los que amamos, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros amigos, los que nos han hecho bien, oramos por ellos. Pero cuando se trata de orar por nuestros enemigos, normalmente decimos, híjole, está bien difícil hacerlo. Y mejor decimos, Dios, perdónalos tú porque yo no puedo. O mejor llévatelo porque ya no lo quiero ver acá. Pero no es de esta manera. Lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice el Señor Jesús, es de orar por ellos. Demostrar que los amamos es que estén ellos en nuestras oraciones. Sí va a costar, sí es difícil, pero es bueno y es mejor que ellos puedan estar en nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que podamos de esta manera igual bendecirlos y para que ellos de alguna manera puedan conocer del Evangelio, puedan conocer de Cristo. Y te preguntarás, ¿por qué amar a nuestros enemigos? En el versículo 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.
Volvamos a leer nuevamente la primera parte y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto no quiere decir que amando a nuestros enemigos y haciéndoles bien, tratándolos de la manera como acabamos de ver, de orando por ellos, bendecirlos, que eso nos haga ser hijos de Dios. Esto no quiere decir esto, sino que el amar a nuestros enemigos se vea quién es nuestro Padre, que reflejemos quién es nuestro Padre, que imitemos lo que Él hace. Y para esto déjame decirte que solamente hay dos padres. En Juan 8:42 y el versículo 44 podemos ver que padres hay en este mundo. Juan 8:42 nos dice de esta manera, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el versículo 42 vimos que hay un padre y este padre es Dios. Pero en el versículo 44 vimos que hay un segundo padre y es el diablo. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos no solamente por ser criaturas de Dios, sino por ser hijos de Dios. Si somos en verdad hijos de Dios, vamos a tener que amar a nuestros enemigos, porque debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios le da gracia a todos. Si lo que cada uno tiene para comer, le den gracias a Dios o no, proviene de Él. Proviene de Él el trabajo que tenemos, proviene de Él todo lo que necesitamos para vivir. Y así como Él, debemos ser nosotros. De que nos hagan bien o nos hagan mal, los tratemos bien. ¿Por qué? Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Esto lo dice el versículo 46 al 47. Demos de lectura nuevamente y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recordemos quiénes eran los publicanos. Estos publicanos eran los recaudadores de impuestos. Ellos eran despreciados por las personas porque continuamente cobraban más de lo que estaba establecido, legalmente. Y cuando solo amamos a los que nos hacen bien, a los que nos aman, somos semejantes a ellos. Nos parecemos a ellos. ¿Por qué? Porque llegamos a ser tan despreciables, llegamos a ser un pecador más que no conoce de Dios y que no quiere obedecerle. Y no estamos siendo como nuestro Padre Celestial, como Dios nos está diciendo que seamos. No queremos y no estamos siendo como nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer. Y Cristo nos está llamando a vivir una vida diferente, que va en contra de toda razón carnal, va en contra de lo que estamos acostumbrados a hacer, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y solo a través de su Espíritu es que vamos a poder vivir de esta manera. Una vida diferente,
y amar a nuestros enemigos y dar testimonio de quién es nuestro Padre. Vayamos a 1 de Pedro 2:19 al 21. Primera de Pedro 2:19 al 21 dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y actualmente hay personas que son tolerantes, pero normalmente los que no son cristianos son enemigos y hacen cosas contra ti. Abusan de ti, te insultan, te ofenden, te humillan. Pero Dios dice, ustedes tienen mi espíritu y ustedes pueden hacer la diferencia, que es mayor que esta sociedad, y podemos brillar en la oscuridad teniendo a su espíritu. Amor hacia nuestros enemigos es actuar para su bien, para su beneficio y para su bendición. Y el mejor ejemplo que podemos tener en toda la Biblia y a lo largo de nuestra vida, el mayor ejemplo de amar a sus enemigos es Cristo, amándonos a nosotros. Cuando nosotros, siendo enemigos de Dios, Él nos amó tanto que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, para que a través de entregar a su único Hijo en la cruz pagara por todos nuestros pecados. Y de esta manera pudiéramos estar cerca de Dios, pudiéramos ser reconciliados con Dios y ahora poder ser sus amigos y ya no más sus enemigos, sino sus amigos, sus hijos, sus siervos. Y para terminar, vayamos a leer el versículo 48 de Mateo 5. Dice de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Necesitamos gracia para poder lograr esto. Necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Señor. Debemos ser como Cristo y amar no solo a los que nos aman, sino amar a los que nos hacen mal. Podemos ver este ejemplo cuando el Señor Jesús está en la cruz y pide en oración por estos enemigos, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos ver que Él incluso estaba amando a sus enemigos, pues estaba orando por ellos. Pero para que nosotros podamos demostrar este amor hacia nuestros enemigos, necesitamos primero a Dios. Necesitamos ser como Él, obedecer a lo que Él nos dice. Pero antes que todo necesitamos de Él en nuestras vidas. Y creo que todos tenemos por lo menos un enemigo. Y nos cuesta amarlo, nos cuesta hacerle bien y aún más nos cuesta orar por Él. Pero recordemos que en nuestras fuerzas jamás vamos a poder. En nuestras fuerzas no vamos ni siquiera a querer amarlos. Pero necesitamos a nuestro Dios, necesitamos a Jesús para que Él sea cambiando nuestras vidas, sea cambiando nuestro corazón y ayudándonos a poner su palabra en práctica y transforme nuestra vida y podamos amar a nuestros enemigos. Y ahí en donde estás, te invito a que hagamos una oración para poder terminar y que Dios sea el que nos ayude
a amar a nuestros enemigos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti nuevamente, pero en esta hora pidiéndote perdón. Perdón porque reconocemos que no hemos amado a nuestros enemigos. Reconocemos que nos es difícil y nos cuesta hacer estas cosas, amarlo, demostrar que les amamos. Ayúdanos a hacerles bien, ayúdanos a bendecirlos, ayúdanos a orar por ellos y no hacer lo que ellos nos están haciendo. Si nos están haciendo algún mal, no corresponderles de la misma manera. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes a tu palabra y a que podamos ponerla en práctica. Reconocemos que te necesitamos para poder amar a nuestros enemigos, pero sabemos que tú nos ayudarás. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.